El doctor le informó al perro que su dueño había fallecido, pero el animal percibió algo inusual y logró detener al médico. Lo que sucedió después con el policía al borde de la muerte dejó a todos en el hospital completamente sorprendidos. Andrés González era un oficial de policía muy respetado, conocido por su habilidad implacable para dar caza a los criminales. Sin embargo, su mayor lealtad no estaba solo en su placa, sino en su fiel compañero, Rocky, un pastor alemán entrenado para enfrentar las situaciones más peligrosas. La relación entre Andrés y Rocky era más que una simple alianza de trabajo. Se trataba de un vínculo profundo y constante que se manifestaba en su vida diaria. Rocky siempre estaba preparado para actuar al menor gesto o palabra de su dueño, mientras que Andrés encontraba una tranquilidad inigualable al saber que Rocky estaba a su lado, vigilante y dispuesto a protegerlo. Aquella tarde soleada, mientras patrullaban las agitadas calles de la ciudad, una llamada de emergencia irrumpió en la rutina. Un asalto a un banco estaba en curso, y sin perder un segundo, Andrés y Rocky se dirigieron a toda velocidad hacia el lugar, con las sirenas resonando como un eco de advertencia en el viento. Al llegar, el caos reinaba. Los delincuentes salían del banco en un coche robado, disparando sin piedad contra los policías que se aproximaban. Andrés sabía que no había margen de error. Con voz firme, ordenó a Rocky que subiera al coche, y así comenzó una persecución frenética a través de las congestionadas calles de la ciudad. Mientras Rocky mantenía su mirada fija en el coche de los criminales, Andrés maniobraba con destreza, esquivando obstáculos y manteniéndose a corta distancia de los fugitivos. La adrenalina corría por sus venas mientras se acercaba cada vez más al objetivo. La persecución se extendió por varios kilómetros, con los delincuentes empleando todas sus artimañas para escapar de la justicia. Colocaron bombas falsas en el camino para desviar la atención de la policía y, en un acto de desesperación, condujeron el vehículo robado hacia un mercado abarrotado, esperando que la multitud detuviera a sus perseguidores. Andrés, consciente del peligro, tuvo que mantener una concentración extrema, utilizando todas sus habilidades para sortear las trampas y garantizar la seguridad de los civiles. Con Rocky a su lado, nunca perdió de vista su misión: detener a los delincuentes cueste lo que cueste. A pesar de los riesgos y las maniobras temerarias de los criminales, Andrés y Rocky no se rindieron. La persecución fue implacable, y aunque los delincuentes no mostraban señales de rendirse, el dúo no cedía terreno. Finalmente, en un giro arriesgado de los eventos, los delincuentes comenzaron a disparar directamente contra el vehículo de Andrés, forzándolo a esquivar balas mientras seguía en la caza. La velocidad y la complejidad del momento fueron tales que los vehículos terminaron chocando, lanzando a Andrés y Rocky hacia adelante por la fuerza del impacto. Antes de que pudieran siquiera recuperarse del golpe, los delincuentes los rodearon rápidamente y los obligaron a salir del vehículo destrozado. Con armas apuntando a sus cabezas, Andrés y Rocky fueron tomados como rehenes. Los criminales no mostraron ninguna piedad y amenazaron con quitarles la vida si intentaban algo. Rocky, sintiendo el peligro inminente, comenzó a gruñir con furia, sus ojos centelleando con una mezcla de ira y miedo. Sin embargo, Andrés, comprendiendo la gravedad de la situación, lo reprendió suavemente, diciéndole que se calmara. Mientras los criminales los alejaban de la escena del accidente, Rocky se mantuvo alerta, sus músculos tensos, preparado para actuar en cuanto viera una oportunidad. Pero cuando uno de los delincuentes se acercó con intención de atacar a Andrés, Rocky no pudo contener más su instinto. Con un rugido formidable, el perro se lanzó contra el criminal,
sus dientes afilados resplandeciendo bajo el sol. Se desató una lucha feroz entre Rocky y los delincuentes, mientras Andrés intentaba desesperadamente encontrar una manera de escapar y pedir refuerzos. En medio del caos, mientras intentaba proteger a su valiente compañero, Andrés fue atropellado por uno de los delincuentes que intentaba huir. Los disparos resonaron por las calles, alcanzando un clímax de tensión y peligro. Andrés, decidido a capturar a los criminales, fue herido en el hombro por una bala perdida, cayendo al suelo con un grito de dolor. La calle se llenó de un silencio inquietante, roto solo por el eco lejano de los disparos y el gemido agonizante del motor del vehículo de los delincuentes. El cuerpo de Andrés yacía en el asfalto, su hombro herido sangrando lentamente, mientras Rocky continuaba su feroz enfrentamiento con los criminales. La lealtad del perro era inquebrantable. Su única misión en ese momento era proteger a su amo a toda costa. El sol brillaba alto, implacable, intensificando la sensación de sofoco y desesperación. Rocky gruñía. Sus dientes afilados buscaban cualquier oportunidad para herir a los atacantes, quienes ahora retrocedían, conscientes de que el tiempo se agotaba. Andrés, entre un velo de dolor y confusión, vio cómo Rocky luchaba, y aunque la oscuridad amenazaba con consumirlo, intentó aferrarse a la realidad. Su mente, nublada por el dolor, se enfocaba en una sola cosa: sobrevivir. «¡Rocky!», gritó Andrés con la poca fuerza que le quedaba. Su voz apenas un susurro ahogado por el dolor. Rocky, al escuchar su nombre, se giró un instante, sus ojos oscuros llenos de determinación y preocupación. En ese breve segundo, uno de los criminales aprovechó la distracción y apuntó con su arma hacia el perro, dispuesto a acabar con él. Pero antes de que el disparo pudiera resonar, las sirenas de la policía irrumpieron en la escena, el sonido penetrante reverberando por las calles vacías. Los delincuentes, ahora superados en número, sabían que su tiempo se había acabado. Con un último vistazo de odio hacia Rocky, el criminal bajó su arma y corrió hacia el coche en marcha, sus compañeros ya en pleno escape. Rocky, aún en guardia, se quedó junto a Andrés, lamiendo su rostro con urgencia, intentando mantenerlo consciente. La mirada de Andrés se encontró con la de su perro, y en ese intercambio silencioso una promesa se selló: no se rendirían. El primer oficial que llegó al lugar, un hombre de mediana edad con rostro curtido por los años de servicio, corrió hacia Andrés. «¡Necesitamos una ambulancia aquí!», gritó por su radio mientras se arrodillaba junto al cuerpo herido del oficial. Rocky gruñó, aún protector, pero el oficial extendió una mano con cautela. «Tranquilo, amigo. Estoy aquí para ayudar a tu dueño», murmuró con suavidad, manteniendo la mirada fija en los ojos de Rocky. El perro, aunque todavía en alerta, reconoció la calma y el respeto en el tono del oficial, permitiendo que se acercara. El ambiente estaba cargado de tensión. Mientras el oficial aplicaba presión sobre la herida de Andrés para detener la hemorragia, la calle se llenaba de patrullas y agentes que aseguraban el perímetro. El eco de los últimos disparos aún resonaba en las mentes de todos, pero el alivio comenzaba a asentarse cuando quedó claro que los delincuentes habían huido. Andrés, ahora más pálido, sintió la oscuridad apoderarse de su visión. «No, no me dejes», murmuró con esfuerzo, su mano débil buscando el pelaje de Rocky. El perro se acercó más, apoyando su cabeza sobre el pecho de su amo, su cuerpo temblando con una mezcla de miedo y determinación. «Lo estamos perdiendo. Rápido con la camilla». La voz del paramédico fue un rayo de urgencia en medio de la calma tensa. En cuestión de segundos, Andrés fue levantado con cuidado y colocado en la camilla.
Rocky intentó subirse junto a él, pero fue suavemente detenido por uno de los oficiales. «No te preocupes, amigo. Vamos a llevarlo al hospital. Tú también vienes», dijo el oficial, acariciando la cabeza de Rocky. El perro, aunque reacio, comprendió y obedeció, manteniéndose cerca de la ambulancia mientras Andrés era cargado en ella. Mientras la ambulancia se alejaba a toda velocidad, Rocky fue escoltado por el oficial en su patrulla. A lo largo del trayecto, los ojos de Rocky nunca dejaron de mirar en la dirección en la que se llevaban a su dueño, su corazón palpitando con una mezcla de terror y esperanza. El ruido de la ambulancia se desvanecía mientras Rocky, sentado en el asiento trasero de la patrulla, no apartaba la vista de la carretera. La ciudad pasaba rápidamente por la ventana, pero para él todo lo que importaba era seguir el rastro de Andrés. Cada latido de su corazón parecía un martillo golpeando su pecho, resonando con el eco de la preocupación y el miedo. Las luces de la ciudad se reflejaban en sus ojos oscuros, pero su mente solo estaba en un lugar, junto a su amo. El oficial al volante miraba por el retrovisor, observando al perro que, a pesar de estar en un coche policial, no parecía tranquilizarse. «Tranquilo, amigo», murmuró, aunque sabía que sus palabras no tenían el poder de calmar la ansiedad que Rocky sentía. Había visto muchas veces esa mirada en los perros policía, pero la de Rocky era diferente. Era más que lealtad. Era un vínculo tan profundo que parecía traspasar las barreras de la comunicación humana y animal. Al llegar al hospital, la escena era un caos de luces y movimiento. Las puertas de la ambulancia se abrieron de golpe y los paramédicos sacaron la camilla con Andrés, su rostro pálido y su cuerpo inmóvil. Rocky saltó de la patrulla y corrió hacia la camilla, pero fue interceptado por otro oficial. «No, Rocky, tienes que esperar aquí», le dijo el hombre, con una voz firme pero comprensiva. El perro se detuvo, aunque todo su cuerpo temblaba con la urgencia de seguir a su dueño. Los minutos que siguieron fueron una agonía para Rocky. Lo llevaron a una sala de espera junto a otros oficiales, pero su mente no estaba en ese lugar. Los ruidos del hospital, las conversaciones en voz baja, el olor a desinfectante, nada de eso importaba. Solo había una puerta que importaba. La puerta que lo separaba de Andrés. Se sentó frente a ella, negándose a moverse, sus ojos fijos, casi hipnotizados, en aquella barrera que no podía cruzar. El tiempo parecía detenerse. Cada segundo era una eternidad, y cada minuto un tormento silencioso. Rocky no comía, no dormía, simplemente se mantenía alerta, esperando cualquier señal, cualquier indicio de que su dueño estaba bien. Cada vez que alguien pasaba por la puerta, sus oídos se alzaban y su cuerpo se tensaba. Pero cada vez la esperanza se desvanecía cuando no era Andrés quien aparecía. Finalmente, la puerta se abrió con un chirrido suave y el médico salió, su rostro mostrando el cansancio de la batalla librada en la sala de operaciones. Rocky se levantó de inmediato, acercándose lo más que pudo, sus ojos llenos de una mezcla de desesperación y esperanza. El médico miró al perro y luego a los oficiales que estaban de pie, esperando noticias. «Andrés está estable, pero en coma», dijo el médico. Su voz grave, pero no sin un toque de esperanza. «Hicimos todo lo que pudimos. Ahora solo queda esperar». Las palabras del médico flotaron en el aire como una sentencia indefinida, ni de vida ni de muerte. Rocky lo entendió a su manera. Su dueño estaba vivo, pero todavía no estaba fuera de peligro. Los oficiales intercambiaron miradas, conscientes del peso de la situación, pero Rocky no los veía, no les prestaba atención. Su enfoque estaba completamente en el médico, intentando descifrar lo que no se decía con palabras. «Lo siento, pero no pueden pasar a verlo aún», añadió el médico, viendo la inquietud en los ojos del perro.
pero te prometo que haremos todo lo posible. Rocky se recostó sobre el suelo frío, sus ojos fijos en la puerta, su corazón palpitando con un ritmo que reflejaba su ansiedad. Sabía que algo estaba mal. Lo sentía en lo más profundo de su ser, pero no tenía otra opción que esperar, y esa espera era un infierno silencioso. Durante los días siguientes, Rocky mantuvo su vigilia, negándose a moverse de su lugar frente a la puerta. Los oficiales intentaron llevarlo a otro lugar, darle de comer, pero él se negaba. Cada vez que abrían la puerta, él alzaba la cabeza, sus ojos brillando con la esperanza de que fuera Andrés quien apareciera. Pero siempre se quedaba solo con la decepción. Las horas se convirtieron en días, y los días en una niebla interminable de ansiedad y dolor. Rocky empezaba a mostrar signos de agotamiento, pero su determinación no flaqueaba. Cuando finalmente le permitieron acercarse a la cama de Andrés, Rocky caminó con una mezcla de alivio y miedo. El cuerpo de su amo yacía inmóvil, conectado a máquinas que emitían pitidos rítmicos, y aunque Rocky no entendía esos sonidos, sabía que cada uno era vital. Con cuidado, Rocky se subió a la cama, acercándose al brazo de Andrés. Lo olfateó con delicadeza, lamiendo suavemente su mano, como si con cada lamida pudiera devolverle la vida. Los médicos lo observaron desde la puerta, en silencio, sin atreverse a intervenir en ese momento íntimo. El tiempo, por un instante, pareció detenerse, y en ese pequeño gesto, Rocky transmitió toda la esperanza y el amor que llevaba dentro. Se quedó allí, junto a Andrés, en silencio, su cuerpo cálido al lado del frío metal de la cama. Cada movimiento era un susurro, cada respiración un rezo silencioso. El tiempo se movía lentamente, pero para Rocky solo había un objetivo: estar allí cuando Andrés abriera los ojos. La noche había caído sobre el hospital, envolviendo el edificio en un manto de silencio interrumpido, solo por los tenues sonidos de las máquinas que mantenían a Andrés con vida. El pasillo estaba desierto, iluminado por la fría luz fluorescente que hacía que todo pareciera más lúgubre, más desesperanzador. Los murmullos de los médicos y las enfermeras eran suaves, como si no quisieran perturbar el delicado equilibrio entre la vida y la muerte que reinaba en aquella habitación. Rocky, agotado pero imperturbable, no se había movido de su lugar al lado de la cama de Andrés. Sus ojos oscuros, brillantes con una mezcla de tristeza y determinación, seguían cada movimiento, cada cambio en el ritmo de la respiración de su amo. Podía sentir la tensión en el aire, el peso del destino pendiendo sobre ellos como una espada afilada. De repente, en medio de aquella quietud sombría, el cuerpo de Andrés se sacudió violentamente. Rocky se levantó de inmediato, sus sentidos alerta, pero sin saber exactamente qué estaba ocurriendo. Andrés comenzó a convulsionar, sus músculos rígidos y su rostro contraído en una mueca de dolor. La máquina de monitorización emitió un pitido agudo, alarmante, que rompió el silencio de la noche. El sonido era tan fuerte que parecía rasgar la tranquilidad tensa del hospital. En cuestión de segundos, la habitación se llenó de médicos y enfermeras, todos trabajando febrilmente para estabilizar a Andrés. Pero sus esfuerzos parecían en vano. Los signos vitales de Andrés estaban desapareciendo y las sombras de la muerte comenzaban a cerrar sus garras alrededor de él. El jefe de residentes, un hombre de cabello gris y expresión grave, miró la pantalla del monitor con una mezcla de resignación y tristeza. «No responde», murmuró, casi para sí mismo, pero lo suficientemente alto como para que los demás lo escucharan. Uno de los médicos jóvenes a su lado intentó nuevamente con las compresiones torácicas, pero los signos de vida seguían siendo inexistentes.
Andrés, susurró, sin mucha esperanza en su voz, mientras los segundos parecían arrastrarse eternamente. El doctor, finalmente, se detuvo, resignado, y miró a los demás en la habitación con ojos cansados. «Lo siento. Hemos hecho todo lo posible». Las palabras colgaron en el aire como una sentencia definitiva, y el ambiente se volvió aún más pesado, si eso era posible. Las máquinas fueron apagadas una por una, el pitido constante cesó, dejando un silencio sepulcral que heló el corazón de todos los presentes. Pero Rocky, que había observado todo con una atención desesperada, no aceptaba lo que estaba sucediendo. Con un movimiento rápido, Rocky se colocó entre Andrés y los médicos, gruñendo bajo, su cuerpo entero irradiando una mezcla de desafío y angustia. Sus instintos le decían que algo no estaba bien, que su dueño no podía estar muerto. Los médicos, sorprendidos, retrocedieron un paso, mirándose entre ellos con incertidumbre. «Rocky, no podemos hacer nada más», dijo uno de los médicos, intentando acercarse, pero el perro gruñó con más intensidad, enseñando los dientes. Su mensaje era claro. No se llevarían a Andrés, no aún. Los oficiales que estaban en la puerta se acercaron al escuchar el alboroto, pero ninguno tuvo el valor de intentar mover al perro. Conocían a Rocky, sabían de su lealtad y de su capacidad para proteger a Andrés a cualquier costo. Nadie quería ser el que enfrentara esa furia, esa devoción hecha carne. Mientras la tensión crecía en la habitación, Rocky se mantuvo firme, sus ojos fijos en el cuerpo de Andrés, buscando cualquier señal, cualquier indicio de vida. Su corazón latía con una intensidad dolorosa. Cada segundo era un golpe que retumbaba en su pecho. No entendía por qué los humanos no veían lo que él sentía con tanta claridad. Y entonces, en ese instante de desesperación total, ocurrió algo inesperado. Andrés, quien había estado inmóvil y sin respuesta, de repente emitió un sonido, un pequeño jadeo que casi pasó desapercibido. Rocky levantó sus orejas, su cuerpo entero tenso, y se acercó más a la cara de Andrés. «¿Andrés?», parecía preguntarse el perro, mientras sus ojos buscaban una respuesta. Un segundo después, Andrés tosió débilmente, y su pecho se elevó ligeramente con un nuevo aliento. Rocky lo sintió antes que nadie. Con un ladrido suave, lleno de esperanza, comenzó a lamer el rostro de su amo, como si quisiera asegurarse de que lo que estaba sucediendo era real. Los médicos, que habían estado en shock, reaccionaron de inmediato. «¡Está vivo!», exclamó uno corriendo hacia la cama para verificar los signos vitales. La habitación se llenó de actividad nuevamente, pero esta vez con una energía diferente, cargada de asombro y una renovada esperanza. Andrés, con los ojos aún cerrados, parecía luchar por mantenerse en la superficie de la conciencia, como si una parte de él supiera que no estaba solo, que alguien lo necesitaba. Su mano, débil pero moviéndose, buscó a tientas en la oscuridad, hasta que encontró el cálido pelaje de Rocky. El perro, sintiendo el contacto, emitió un pequeño gemido de alivio manteniéndose lo más cerca posible, como si temiera que su amo volviera a desaparecer en la oscuridad. Los médicos trabajaron con renovado vigor, estabilizando a Andrés, mientras Rocky permanecía junto a él sin apartarse ni un momento. La noticia de la recuperación milagrosa de Andrés se extendió rápidamente por el hospital, y la atmósfera cambió de desesperación a asombro y gratitud. A la mañana siguiente, mientras los primeros rayos de sol se filtraban por la ventana de la habitación, Rocky seguía vigilante al lado de su amo. Andrés, aunque todavía débil, abrió los ojos lentamente. Su visión estaba borrosa,
pero lo primero que vio fue el rostro ansioso de Rocky, sus ojos llenos de una lealtad que no podía ser quebrantada. «Rocky», murmuró Andrés, su voz apenas un susurro, pero llena de reconocimiento. El perro ladró suavemente, acercándose más, y con una ternura que solo un ser tan devoto podía tener, lamió la mano de Andrés, como si le dijera que todo estaba bien, que ambos habían vuelto de la oscuridad juntos. El amanecer entraba lentamente por la ventana de la habitación de hospital, bañando todo con una luz dorada y cálida. Para Andrés, cada rayo de sol representaba un nuevo desafío y al mismo tiempo una oportunidad. Después de haber estado al borde de la muerte, ahora enfrentaba un camino largo y arduo hacia la recuperación. Su cuerpo, débil y agotado por la cirugía y el coma, tenía que reaprender lo básico: moverse, caminar, incluso sostener una cuchara. Sin embargo, en medio de todo el dolor y la frustración, Andrés no estaba solo. A su lado, como una sombra leal y constante, estaba Rocky. El pastor alemán había estado allí desde el primer momento en que Andrés abrió los ojos después de la operación, y no había dejado su lado ni un solo instante. La presencia de Rocky era más que una simple compañía. Era un faro de esperanza y un recordatorio de lo que significaba estar vivo. Andrés podía sentir la energía de Rocky cada vez que el perro se acercaba a él, su aliento cálido, la suavidad de su pelaje, la atención inquebrantable en esos ojos oscuros que no perdían detalle de cada movimiento de su dueño. Las primeras semanas de terapia fueron las más difíciles. Cada ejercicio, por pequeño que fuera, parecía una montaña imposible de escalar. El simple acto de levantar una pierna requería de toda la fuerza de voluntad que Andrés podía reunir. El dolor era constante, una punzada aguda en su hombro y a lo largo de su cuerpo debilitado. A veces, cuando el dolor se volvía insoportable, Andrés cerraba los ojos y sentía que podría rendirse. Pero entonces, Rocky, con una intuición casi sobrenatural, aparecía junto a él, apoyando su cabeza en la pierna de Andrés, como si le recordara que no estaba solo, que juntos podían superar cualquier obstáculo. El perro participaba activamente en cada sesión de fisioterapia. Mientras los terapeutas guiaban a Andrés a través de los movimientos, Rocky observaba de cerca, sus ojos siguiendo cada acción, cada esfuerzo. En los momentos de descanso, el perro se acercaba para lamer la mano de Andrés, su manera de ofrecer consuelo y apoyo. Y cuando Andrés lograba un pequeño avance, Rocky reaccionaba con una energía renovada, como si entendiera la importancia de cada pequeño triunfo. A medida que los días se convertían en semanas, Andrés comenzó a notar cambios sutiles. Al principio eran apenas perceptibles: una mayor flexibilidad en los dedos, menos dolor al mover el brazo, la capacidad de sentarse sin sentir que iba a desmayarse. Pero con el tiempo, esos pequeños logros se acumularon y Andrés comenzó a recuperar la fuerza y la movilidad. Cada paso hacia adelante estaba marcado por la perseverancia y la dedicación, no solo de él, sino también de Rocky, que nunca lo dejaba caer en la desesperación. El vínculo entre hombre y perro se fortalecía con cada día que pasaba. Ya no se trataba simplemente de una relación entre un dueño y su mascota, sino de una conexión más profunda, nacida de la experiencia compartida del sufrimiento y la recuperación. Andrés comenzó a darse cuenta de cuánto dependía de Rocky, no solo para las tareas cotidianas, sino para mantener su espíritu levantado. El simple hecho de ver a Rocky moviéndose a su alrededor, siempre alerta y atento, le daba a Andrés la fuerza para seguir adelante, para enfrentar el día con determinación. Las noches eran a menudo las más difíciles. Cuando el hospital se sumía en el silencio y la oscuridad, Andrés se encontraba solo con sus pensamientos y sus miedos.
El trauma de lo que había sucedido a veces lo inundaba. Los recuerdos del tiroteo, la persecución, el dolor. En esos momentos, Rocky se acercaba, acomodándose junto a la cama, su cuerpo cálido proporcionando un consuelo silencioso. Andrés encontraba alivio en el contacto con su amigo fiel, en el ritmo constante de su respiración, que lo anclaba al presente y le recordaba que lo peor había quedado atrás. Con el tiempo, Andrés comenzó a caminar de nuevo, primero con ayuda, luego con mayor independencia. Cada paso era una batalla ganada, una prueba de que la vida, a pesar de sus golpes más duros, tenía la capacidad de renovarse. Rocky se mantenía siempre a su lado, vigilando de cerca, listo para ofrecer apoyo si Andrés lo necesitaba. Caminaban juntos por los pasillos del hospital, Andrés con pasos cautelosos pero decididos, y Rocky a su lado, tranquilo pero alerta, como si supiera que su presencia era lo que mantenía a Andrés en pie. La rutina diaria adquirió un nuevo significado. Actividades que antes eran insignificantes, ahora se convertían en hitos. Poder levantarse de la cama sin ayuda, poder sostener una taza de café sin que le temblara la mano, poder alimentarse por sí mismo. Cada pequeño avance era celebrado en silencio, con Rocky siempre ahí, como un testigo silencioso del progreso de Andrés. La noticia del milagroso retorno de Andrés rápidamente se propagó como fuego en un campo seco. Los titulares de los periódicos locales empezaron a llenar las calles. El hombre que volvió de la muerte. El milagro de la vida. El efecto Lázaro en pleno siglo XXI. Lo que comenzó como un rumor en los pasillos del hospital se transformó en una historia que capturó la atención de todo el país. Los periodistas y reporteros de los principales medios de comunicación acudieron en masa para obtener detalles sobre el hombre que, después de haber sido declarado muerto, había regresado a la vida. Los médicos, aún asombrados por lo que habían presenciado, comenzaron a hablar con cautela del llamado efecto Lázaro, un fenómeno extremadamente raro en la medicina, donde una persona es declarada clínicamente muerta, solo para regresar inesperadamente a la vida. Para los especialistas, el caso de Andrés no solo representaba un enigma médico, sino también un poderoso recordatorio de los límites y misterios de la ciencia. Andrés, aún en proceso de recuperación, se convirtió sin quererlo en un símbolo de esperanza, de la capacidad del ser humano para resistir incluso ante las adversidades más extremas. Su historia inspiró a millones de personas, quienes vieron en él la encarnación de la lucha por la vida. La prensa no tardó en destacar el papel crucial de Rocky, el leal pastor alemán que había permanecido a su lado, protegiéndolo incluso cuando todos los demás pensaron que todo estaba perdido. Las imágenes de Rocky, sentado fielmente junto a la cama de Andrés, su mirada penetrante y vigilante, se convirtieron en un ícono de la lealtad y el amor incondicional. Las redes sociales se inundaron de mensajes, algunos compartiendo historias personales de mascotas que habían jugado un papel vital en sus vidas, mientras otros simplemente expresaban su admiración por el vínculo inquebrantable entre Andrés y su perro. Sin embargo, para Andrés, toda esta atención mediática era abrumadora. Desde el momento en que recuperó la conciencia, había estado rodeado no solo por médicos y enfermeras, sino también por cámaras y micrófonos. Cada paso que daba, cada palabra que pronunciaba, era analizada, reportada y discutida. La presión de ser visto como un símbolo, de representar algo más grande que su propia existencia, pesaba sobre él. En las largas horas de la noche, cuando el hospital se sumía en el silencio y la penumbra, Andrés reflexionaba sobre lo que le había sucedido.
Sabía que había escapado de las garras de la muerte por algo más que un mero accidente médico. Sentía, en lo más profundo de su ser, que su retorno estaba íntimamente ligado a la presencia constante de Rocky. El perro había sido su ancla, la fuerza silenciosa que lo había mantenido conectado con el mundo de los vivos. Cada vez que Andrés miraba a Rocky, sentía una ola de gratitud que lo abrumaba. Sabía que sin su fiel compañero, su historia habría tenido un desenlace muy diferente. Rocky no solo había estado allí durante los momentos de crisis, sino que también estaba allí ahora, ayudándolo a navegar por la complicada realidad de ser una figura pública. Mientras la sociedad lo veía como un milagro viviente, Andrés veía a Rocky como el verdadero héroe de esta historia. La vida de Andrés había cambiado de manera irrevocable desde el día en que regresó de las puertas de la muerte. Lo que una vez fue una rutina diaria normal, ahora estaba impregnada de un nuevo sentido de aprecio y gratitud. Cada amanecer, cada pequeño detalle de la vida, se había transformado en un recordatorio de la fragilidad y la belleza de la existencia. Con Rocky a su lado, Andrés había aprendido a valorar lo que antes podía haber dado por sentado. Al principio, la idea de retomar su vida normal parecía abrumadora. La presión de ser visto como un símbolo de esperanza y la constante atención de los medios habían hecho que Andrés se sintiera como si estuviera viviendo en una jaula dorada. Pero, con el tiempo, comenzó a encontrar un equilibrio. Andrés se dio cuenta de que su historia tenía el poder de inspirar, y esa responsabilidad, en lugar de agobiarlo, comenzó a darle un propósito renovado. Junto a Rocky, Andrés empezó a reintegrarse a su comunidad. Los primeros pasos fueron lentos y calculados, aún recordando la intensidad del dolor y la lucha por sobrevivir. Sin embargo, con cada paso se fue construyendo una nueva fortaleza interna, cimentada en la experiencia compartida con su leal compañero. Los paseos por el parque, que antes eran simples momentos de tranquilidad, ahora eran encuentros con vecinos y amigos que se detenían a saludar, a expresar su admiración y, en muchos casos, a pedir consejo. Andrés, con una humildad que lo caracterizaba, escuchaba atentamente las historias de quienes lo abordaban, sabiendo que su propia experiencia había tocado la vida de muchos. Pero siempre dirigía la conversación hacia Rocky, destacando cómo su fiel perro había sido la clave para su recuperación, el ancla que lo mantuvo firme en los momentos más oscuros. La relación entre Andrés y Rocky se había profundizado de maneras que solo aquellos que han pasado por pruebas tan extremas podrían comprender. Ya no era solo el vínculo entre un hombre y su perro, era una alianza forjada en la adversidad, en la mutua necesidad de sobrevivir y protegerse el uno al otro. Rocky se había convertido en mucho más que un compañero de trabajo. Era un amigo, un guardián y, en muchos sentidos, un reflejo del propio espíritu indomable de Andrés. Con el tiempo, Andrés comenzó a compartir su historia más abiertamente. Fue invitado a escuelas, centros comunitarios y eventos locales para hablar sobre su experiencia. Rocky siempre lo acompañaba, su presencia silenciosa pero poderosa, aportando una capa extra de significado a cada palabra que Andrés pronunciaba. Los niños lo observaban con asombro, y los adultos escuchaban con lágrimas en los ojos, conmovidos por el relato de una vida que, contra todo pronóstico, se había aferrado a la esperanza. Andrés siempre enfatizaba la importancia de la lealtad, no solo la de Rocky hacia él, sino también la lealtad que él mismo sentía hacia aquellos que lo rodeaban. Hablaba sobre cómo la vida es impredecible, cómo en un instante todo puede cambiar, y cómo, en esos momentos,
Lo único que realmente importa son los lazos que hemos forjado con aquellos que amamos. Sus palabras resonaban profundamente en la gente, y cada evento terminaba con largas filas de personas que querían agradecerle por compartir su historia, y quizás, en su propio corazón, encontrar un poco de la fortaleza que Andrés y Rocky habían demostrado. Mientras tanto, la rutina diaria de Andrés y Rocky en su trabajo en la policía se reanudó lentamente. Sin embargo, las cosas ya no eran como antes. Habían aprendido a ser más cautelosos, a valorar la seguridad por encima de todo. Las patrullas que antes se realizaban sin pensarlo dos veces, ahora eran abordadas con una nueva perspectiva. Cada llamada de emergencia, cada situación de riesgo, era tratada con el respeto y la seriedad que solo quienes han visto la muerte de cerca pueden entender. Rocky, por su parte, continuaba cumpliendo su papel con la misma dedicación y valentía que siempre lo había caracterizado. Pero Andrés podía notar un cambio en él también. Era como si el perro, después de haber pasado por esa experiencia casi mortal, hubiera desarrollado un instinto aún más agudo, una sensibilidad especial para detectar el peligro antes de que éste se manifestara. Juntos, eran un equipo más fuerte, más unido por las cicatrices invisibles que llevaban dentro. Las noches eran los momentos en que Andrés reflexionaba más profundamente sobre todo lo que había pasado. Sentado en su pequeño patio, con Rocky a su lado, mirando las estrellas que brillaban sobre la ciudad, pensaba en cómo había cambiado su vida. No era solo el dolor físico que había soportado, sino las lecciones profundas sobre la vida, la muerte y lo que realmente significa ser humano. Sabía que nunca volvería a ser la misma persona que era antes del incidente, pero en lugar de lamentarse, lo aceptaba con gratitud. El vínculo entre Andrés y Rocky se había convertido en algo más que una simple amistad. Era una fuerza vital que los impulsaba a ambos a seguir adelante, a enfrentar cada nuevo día con valentía y determinación. Y aunque el futuro seguía siendo incierto, Andrés sabía que con Rocky a su lado no había desafío que no pudieran superar juntos. Así, la vida continuaba, con sus altos y bajos, con sus momentos de alegría y sus desafíos. Pero en cada momento, por simple o complicado que fuera, Andrés encontraba una nueva razón para estar agradecido, para seguir adelante, sabiendo que en este mundo incierto, la lealtad y el amor incondicional de Rocky eran lo que realmente le daba sentido a su vida. La historia de Andrés y Rocky es una conmovedora travesía de resiliencia, lealtad y amor incondicional. A lo largo del relato se nos presenta un retrato vívido de la lucha por la vida, no solo en términos físicos, sino también emocionales y espirituales. La transformación de Andrés, desde un hombre al borde de la muerte hasta convertirse en un símbolo de esperanza, es un viaje profundamente humano que resuena con la fortaleza del espíritu ante la adversidad. Lo que realmente impacta en esta historia es la relación entre Andrés y su fiel compañero, Rocky. El perro, más que un simple animal de servicio, se convierte en un pilar fundamental para la recuperación de Andrés. Su lealtad inquebrantable y su instinto protector son los que, en última instancia, devuelven a Andrés al mundo de los vivos. Es un recordatorio poderoso de cómo los vínculos que formamos, especialmente con nuestros compañeros más cercanos, pueden ser una fuente de fuerza en los momentos más oscuros. La narrativa también subraya la importancia de apreciar cada pequeño momento de la vida, algo que Andrés aprende a medida que lucha por recuperar su salud y normalidad. En un mundo donde a menudo nos distraemos con lo superficial, la historia nos invita a reflexionar sobre lo que realmente importa. Las relaciones, la perseverancia y la capacidad de encontrar esperanza, incluso en los tiempos más difíciles.
En última instancia, el relato de Andrés y Rocky nos enseña que la vida, con todas sus incertidumbres y desafíos, es un regalo que debe ser valorado. La historia nos recuerda que, a pesar de las pruebas, la lealtad, el amor y la fortaleza interior son las verdaderas fuentes de poder que nos permiten superar cualquier obstáculo. Si encuentras inspiradores los viajes de los personajes, dale me gusta y comenta para compartir tus pensamientos. No olvides suscribirte a nuestro canal para conocer más historias edificantes que resaltan el poder de la conexión y la bondad humana. Gracias por ver.